Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga grandemente. Y estamos nuevamente en un tema, porque hay veces mucha confusión cuando se habla de iglesia. Entonces, para que tengamos el entendimiento, nos dé claridad lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a Efesios, se llama el tema la iglesia, Efesios 5:23, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Padre, te damos gracias por la palabra, la ponemos en tu presencia, para que tú nos ayudes en el nombre de Jesús y bajo la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bienvenidos. Una analogía que hace Jesús entre el matrimonio y su iglesia, que así como el hombre es cabeza, él también es cabeza de la iglesia. Y hay muchas cabezas ahora que se han apropiado de lo que no han ganado en la cruz del Calvario. Por eso nunca vamos a aceptar de que se apropien de uno. Y siempre vivo hablando de eso. El Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. El Señor es mi cabeza, pero el líder no es el que me va a gobernar, sino que me va a dar dirección a que yo conozca verdaderamente mi cabeza, que es Cristo. Por eso hay iglesias dominionistas que se apoderan de las ovejas, si las ovejas no son, sino de Cristo. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: ustedes son unos carnales, que el uno dice que es de Bernabé, el otro de Pablo, el otro de Apolo, y cada quien tenía su cabeza. Ustedes son de Cristo, y así igualmente debemos hacer todo. Solamente hay una cabeza, que es Cristo. La iglesia de Cristo es cada creyente verdadero, porque no es todo mundo, es un creyente verdadero. La palabra eclesia en griego, iglesia, congregación, asamblea, reunión. En español, iglesia es sociedad religiosa fundada por Jesucristo. Entonces ya no estamos refiriendo a personas, a congregación. Por eso hay gente que llega a una iglesia y dice: no, esta iglesia no es amorosa. Si el amoroso debe ser tú, porque tú eres la iglesia. Esta iglesia no tiene unción, el que no la tiene eres tú, porque tú eres la iglesia y no es el local. No que se cerraron las iglesias, se cerraron los locales, porque ahora se ha abierto más iglesias, porque de las casas hemos estado reuniéndonos más y más, y estamos más conscientes de que la iglesia no es un local. La iglesia eres tú y yo, los cristianos o los creyentes verdaderamente, porque hay falsos. Entonces el falso monta iglesias, pero él cree que es la congregación, él cree que es el local, la mega iglesia. No, la iglesia eres tú. Todos. Creyente verdadero es una iglesia de Cristo aquí en la tierra. Amén. Vamos a ver cómo es comparada la iglesia con un edificio. Vamos a tener comparada con un edificio. 1 Corintios 3, 9 al 11. Primera Corintios 3, 9 al 11. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, comparada con un edificio. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto
el cual es Jesucristo. ¿Cuántos fundamentos han puesto sobre este edificio? El uno dice que es San Pedro, la cabeza de la iglesia. El otro dice que es María. El otro dice que es Pablo. El otro dice que eres tú mismo como pastor o apóstol. Y aquí la verdad que la única cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y el perito arquitecto se consideró Pablo, porque ¿qué hacen los arquitectos? Edificios. Son los que tienen el diseño, lo que hacen y cogen maestros. Jesús diseñó a Pablo como un arquitecto, pero la cabeza es él. Y el fundamento, no dijo que el fundamento, que la cabeza era Pablo. Los fundamentos que le dio a Pablo como perito arquitecto, pero la cabeza es él, el fundamento es Cristo, no hay otro. Vamos a Lucas 6, 48 al 49. Dice la palabra: semejante es al hombre al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué nos está diciendo este punto? Que si en una iglesia el fundamento no es Cristo, va a caer porque cae. No se sostiene. Cuando vienen las circunstancias, vienen los problemas, se desbarata. Pero cuando estamos sobre la roca, puede venir lo que quiera venir. ¿Sabe por qué? Porque estamos en Cristo. El fundamento de una iglesia es Jesucristo. No es Pedro, no es María, no es Juan, no es el pastor, no es el apóstol. Es únicamente Jesucristo. Y el que quite este fundamento será destruido, así como va a venir el río contra el que está sobre la arena, el que no tiene fundamento. Un edificio depende de la base que le echen. Si usted hace un edificio para 3 pisos y le sube 5, se cae, porque no tiene base, porque lo hizo para 3. Y eso es lo que pasa en muchas edificaciones, se van al suelo. Y así pasa con muchas iglesias. Y la iglesia eres tú. Cuando tú no tienes a Cristo, te caes, porque puedes caer en una falsa doctrina, porque tu fundamento no es Jesucristo, sino lo que te pinta otro. Usted sabe lo que van a salir diciendo, que el mundo se acaba hoy, mañana, porque no tienen fundamento. Porque la palabra dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni el mismo Jesucristo, solamente el Padre Celestial. Y a ellos no sé quién se lo revelaría, algún espíritu inmundo, para hacerle creer que ya el mundo se iba a acabar. Espere a Jesucristo, sea que esté vivo, sea que esté muerto, ya usted tiene el fundamento y Él nos levantará o nos transformará. Eso es lo que dice la palabra. Qué bueno, comparada con un edificio. Los edificios son los arquitectos y Pablo dice que es un perito arquitecto. Y nosotros debemos ser los obreros, pero que busquemos la cabeza que es Cristo, que Él es el sumo y poderoso Dios del mundo. Y Él es el que nos denomina como peritos arquitectos, para que edifiquemos sobre su fundamento y no quitarle la cabeza de la iglesia que es Él y ponerlo como un siervo, y usted se hace dueño de la iglesia. Si usted no murió en la cruz, usted no ha abortado sangre por nadie. Entonces quedó claro. Un templo. Vamos a 1 Corintios 3, 16 al 17. 1 Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si ve que no es una edificación,
En el Antiguo Testamento, Jesús, Dios, el mismo Dios, habitó en tabernáculos, hechos de mano de hombre. Cuando Cristo muere, resucita, hace el nuevo tabernáculo, que eres tú y yo. Somos los templos del Espíritu Santo. Entonces, ¿usted cree que es la iglesia, son los locales, o porque el templo esté grande, hermoso? Ahí de pronto ni puede estar reinando Cristo, porque la gente que va allí no anda con Cristo. Cristo reina en una iglesia que lo considera a él, o a una congregación que lo considera a él como cabeza, y que la cobertura sea el Espíritu Santo. Entonces, este templo tiene un enemigo, no, varios enemigos. Entonces, cuando usted edifica algo, ahí tiene enemigo los vientos, un temblor de tierra, el tiempo, el salitre, si está va destruyendo, y el tiempo va acabando también. Dice que el que destruye este templo, Dios lo destruirá a él. Pero ¿con qué lo podemos estar destruyendo? Vamos a 1 Corintios 6, y lo leemos del 16 al 20. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo con él, es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabe qué dice? Glorificar a Dios en el cuerpo. ¿Y usted cree que porque uno insiste tanto de parte de Dios que se casen? Porque la fornicación es uno de los pecados que destruye el templo. Y Satanás, por otro lado, te cega el entendimiento para que tú no creas y tú te dejas llevar de él. Que está bien así, que tu papá y tu mamá vivieron 20 años y nada les pasó. El problema no está aquí, el problema es al morir, porque ¿sabe qué dice la palabra? Que honroso sea el matrimonio. Hebreo 13:4. Y el hecho sin mancilla, porque a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. Tiempo de limpiate de la fornicación y del adulterio también, porque podemos nosotros los casados adulterar hasta con la mente. Jesús dijo en Mateo 5:28 que si ves una mujer para codiciarla, ya pecaste, ya adulteraste en tu corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, comparada con un edificio, con un templo, ¿y quién es el edificador de ese edificio o de ese templo? Cristo. Mateo 16:18, que son las malas interpretaciones que muchas veces dan. Mateo 16:18. Coge a Pedro y le da una declaración, porque Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoció. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo también te doy, dice, yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro es piedra. Petros en griego es
o Petra es Petra y Petra es piedra. No le estaba diciendo, Pedro, tú eres la cabeza. Pedro, tú eres el fundamento que tienes que darle a la iglesia sobre el apostolado. Y tú no eres la cabeza. La cabeza soy yo, dice Cristo. A ti te daré las llaves y lo que atare será desatado. Usted tiene que desatarse del pecado. Tiene que desatarse de ser cabeza y no apoderarse de lo que no es de usted. Eso es lo que debemos trabajar todos. ¿Por qué? Porque Cristo le dio fue fundamentos a los apóstoles, no solamente a Pablo ni a Pedro, a todos los que anduvieron con él, pero en especial agarró a Pedro y le dio los fundamentos y le cogió, agarró a Pablo y lo llevó al tercer cielo y también le dio fundamentos y le dijo, tú vas a ser un perito arquitecto. Y así hace con nosotros. Nos dio los fundamentos sobre los cuales debemos de edificar sobre la roca. Y el fundamento es Cristo, el Espíritu Santo, el Dios plural y ese Dios maravilloso, que es el mismo Dios. Pero para eso, para un edificio se necesita arena, cemento, piedra. Entonces, el templo, el edificador, fue sobre los fundamentos de los apóstoles que le dio Cristo y no cualquier hombre. Ni que cojamos a Pedro como el fundamento, como el cabeza de la iglesia, o como si fuera un pastor o una mujer. Es Cristo únicamente. Esa es la piedra del ángulo. Vamos a Efesios 2:19 al 22. Efesios 2:19 al 22. Dice la palabra: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué ventaja tienes cuando te unes verdaderamente a Cristo? Tiene una nueva familia en la fe. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Ya no dice Pedro solo, pluraliza. Los apóstoles, ¿ya? Y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mire cómo lo asocia edificio y el templo en este punto, ¿ya? En el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Claro nos queda esta comparación de un edificio y un templo. ¿Y quién es el que pone los fundamentos? Jesucristo a los apóstoles, a los profetas. Y sobre esos fundamentos debemos trabajar todos. No podemos montar una iglesia diferente. Es como está diseñada por Él. Amén, iglesia. Vamos a un tercer punto. Un cuerpo viviente. 1 Corintios 12, 27 al 31. Un cuerpo viviente. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Intérpretes de todos?
Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente que estos. ¿Sabe cuál es el camino más excelente? El amor. ¿Qué haces con tener todo esto y no tienes amor? Ese es el camino más excelente. Puedes tener todos los dones y repartir todo lo que tú quieras y saber profecía, lenguas, pero si no tienes amor, eres un metal, un címbalo que no tiene sonido o que resuena, pero sí, discordante. Entonces ese es el mejor camino, sin quitar esto, que los tiene que haber en la iglesia. Pero eso lo da el Espíritu Santo. Eso lo da el mismo Dios. Nadie tiene que darte a ti nada si no viene de Jesucristo. Tiene que darte la palabra correctamente y la palabra te hace cambiar. Pero yo no voy a inventar cosas que no son. Lo que me diga aquí, eso hago. Todo es necesario. Y no todos son maestros. No todos son apóstoles. No todos son pastores. Ni todos tienen don de sanidad. Eso es una mentira y que todos vamos a hablar lengua. Que todos vamos a orar para que tengamos don de sanidad. Eso lo da el Espíritu. Usted créale a la palabra, cíñase a la palabra y Él le dará lo que usted tiene. Él se lo desarrollará. No se afane. Espere en el Señor. Amén, iglesia. Un cuerpo viviente. Mire que no es el local. Y hay tanto afán por las megas construcciones. Construya la iglesia con buena palabra. Edifíquela. Transfórmela por medio de la palabra. Y póngale el fundamento a Jesucristo y que el Espíritu Santo sea la cobertura de esa persona. Y tuya también, como pastor, como profeta, como Dios te haya llamado. Entonces, ese cuerpo viviente, porque un cuerpo sin cabeza no vive. La cabeza es el motor del cuerpo, donde está el cerebro, la conciencia, la memoria, todo está ahí. Y habita el Espíritu Santo en la mente espiritual. Efesios 4, del 11 al 16. Ya somos un cuerpo, pero si andas sin Cristo, andas sin cabeza. Hay iglesias que tienen otra cabeza. Y la cabeza que debemos tener en la iglesia es Jesucristo. No un hombre. Un hombre es un líder, es un siervo más que tiene que obedecerle a la cabeza que es Cristo. Vamos a Efesios 11, 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo viviente? Jesucristo. Si esa cabeza no funciona, es una iglesia muerta, una iglesia de planes humanos, estrategias humanas. Y cuando usted vea que la estrategia viene del hombre, diga que esa iglesia está muerta. O es una iglesia apóstata, porque no tiene la cabeza que es Jesucristo. Mire que Colosenses 1, 15 al 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visible e invisible, sean tronos, sean los dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como que las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es la cabeza. El cuerpo, si no tiene la cabeza que es Cristo, es una iglesia muerta, una iglesia apóstata, cuando han desplazado la verdadera cabeza, que es Jesucristo. Por eso siempre cíñase. El pastor es un líder que lo debe de llevar a Cristo y no a él. Que no se apodere de ti, porque tú eres de Cristo. Tú no eres de Pablo, no eres de Apolos, no eres de nadie, tú eres de Cristo. Porque si tú dices que eres de alguien, eres carnal. En la doctrina carnal, el principado es el apóstol, es la cobertura, ese es el dueño, y son unos suplantadores de Jesucristo. No crea a nadie que esté suplantando. Las religiones suplantan a Jesucristo. Se apoderan de lo que no han ganado en la cruz del Calvario. Así son doctrinas de demonios que no siguen la palabra de Dios. Cuarto, un rebaño. Lucas 12, 32 al 34. Lucas 12, 32 al 34. Los apóstoles fueron un rebaño y nosotros estamos sobre los fundamentos de los apóstoles. Somos un rebaño también. Dice la palabra. Mire que dice en Lucas 12, 32 al 34. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y da limosnas. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿qué quiere Jesús de su manada pequeña? Cuando habla de manada pequeña, habla de un remanente y hablaba de un apostolado que le había dado los fundamentos de la iglesia, la que nosotros debemos ceñirnos. Y mire que no está montada sobre posesiones materiales. Más bien dijo, vende lo que tiene y da limosnas. Que tu corazón no se vaya a endurecer por el amor al dinero. De gracia lo que recibió de gracia. No se endurezca por las riquezas, ni se apropie de lo que no es de usted. Entonces, ¿a dónde está puesto tu corazón? ¿En la cabeza que es Cristo o en el dinero y te haces dueño de la iglesia? Analízalo y ponlo en tu corazón. Cristo es el pastor. Si un rebaño necesita pastor, sea de cabra, sea de oveja, sea de ganado, necesita quien lo cuide, porque necesitamos pastorear. Dios nos llamó, cúmplalo cabalmente, pero no suplante al pastor, al verdadero. Vamos a Juan 10, 11. Vamos a leerlo desde el 10 al 14. El ladrón no viene sino para hurtar. Juan 10, 10 al 14. Y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo
y deja las ovejas y huye, porque el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén, iglesia. Si ven que cuando se le pone salario a un pastor, ¿qué le va a importar las ovejas? Si él está pendiente de la plata. ¿Y qué le dijo a la manada pequeña? Vende lo que posee. No hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoro para los cielos. No pongas tu corazón en el dinero, en el salario. Sírvele a Dios con buena voluntad. Y por eso es que cogen coberturas de hombres. Ajá, y cuando la cobertura que tú tienes cae en adulterio, ¿qué haces? ¿Qué dice? ¿Te engañó el Dios del cielo o te engañó el que tú cogiste como cabeza? El del cielo nunca te va a engañar. Jesucristo nunca te va a defraudar. Siempre va a ser fiel a las promesas que nos ha dicho. Entonces, mire, el asalariado, ¿sí cree que hay iglesias en cantidades de asalariados que son empresas y no son iglesias? Dominios empresariales, poderes económicos. La iglesia de Cristo no es esa. Esa es la iglesia apóstata, montada sobre fundamentos falsos, sobre la arena. Y muchas se han caído y se van a caer más a medida aumente la crisis, porque ellos no dependen de Cristo, sino de la plata. El dinero es de Dios, pero no debemos tener el corazón puesto en el dinero, sino en aquel que es la cabeza, el dueño del mundo. Por él se hicieron todas las cosas, para él y son de él. Y nosotros somos de Cristo, ovejas de su prado. Amén, iglesia. Vamos a Hechos 20, 28 al 30. Para que vean qué es lo que está sucediendo ahora. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, que es pastor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ni tú ni yo no las ganamos. ¿Y sabe cuál es tu cobertura? El Espíritu. Él es el que te llama. Déjelo que él lo llame. Y él lo pone donde él quiere y como él quiere. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mire que tiene enemigos. Y los hay ahora por cantidades. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No crea que ellos andan atrás de las cabras. A Satanás no le interesan las cabras y son de él. Le interesan los discípulos. No le interesa meramente un creyente o un simpatizante. Esos lobos se meten a la iglesia a destruir los discípulos por amor al dinero, porque ellos tienen coberturas de hombre, estrategias de hombre, que dice estratagemas de hombres que con sus errores echan a perder a cualquiera. No te muevas de tu pensar, de lo que tú has aprendido en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Y vamos para un quinto punto. Una esposa. Juan 3, 28 al 30. Somos la esposa de Jesucristo. Y si somos la esposa, él es la cabeza, porque el esposo es la cabeza. Entonces, ¿cómo vas a poner tú a Jesucristo de ayuda idónea? Estás desconociendo tu cabeza cuando tú te apoderas de lo que no es tuyo. Vamos a Juan 3, 28 al 30. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él.
El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sabe qué era Juan? Nunca dijo, yo soy la cabeza. Yo soy el amigo del esposo. Y yo soy amigo de Jesús, pero no soy la cabeza de la iglesia. Como pastor, me gozo cuando el esposo pone alegre a la esposa. Cuando da buena palabra para que edifique su iglesia, me gozo. Pero el gozo sea para él que le estoy adornando su iglesia. Se la estoy llevando por el camino que él quiere. Y que nunca le quite la gloria a Dios, a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Eso es de él. Él lo hizo. Entonces mire qué está diciendo aquí la palabra. Que Juan, el Bautista, era el amigo del esposo. Pero nunca dijo Juan, yo soy la luz, yo soy el camino. Más bien dijo que yo mengüe para que Cristo crezca. Haz que Cristo crezca en tu vida y que tú mengues al orgullo, a lo que estás haciendo que va en contra de la palabra, apoderándote de lo que no es tuyo. No te creas el rey del mundo. Eres un siervo como cualquiera. Sé humilde. Humíllate delante del Señor Jesucristo. Y Él te sobresaltará. Él te saltará en el momento apropiado. La esposa es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos amigos, hermanos, hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y Jesús dijo, ya no les llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace. Le llamaré amigo, porque el amigo sí sabe lo que hace su amo. Qué ventaja tan maravillosa que Jesús te llame amigo, así como Dios le llamó amigo a Abraham, por ser justo, padre de la fe. Él también quiere que tú seas su amigo y no te adueñes de las cosas de tu amigo, de la iglesia que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Tú no derramaste sangre y el Espíritu Santo fue el que te llamó a que fueras pastor, maestro, profeta, con los dones, lo que te haya dado. Pero no hagas eso, porque vas en contra de la corriente. Vamos a Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, y este es Juan el apóstol, y el que menguó fue Juan el Bautista. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si ve dónde está la Jerusalén que nosotros buscamos, no es esa que está ahí. Esa es la Arabia, es el monte Sinaí, esa es la que está en esclavitud, pero la que nosotros estamos esperando está arriba, donde está Abraham, Sara y todos esos que no se perdieron en la primera dispensación. Y esa es la que yo y tú debemos estar esperando. La de acá va a sacar un remanente en el tiempo de la gran tribulación. Pero usted espere a Cristo. No se ponga que si antes o después, usted espérelo. Si viene antes o después, yo lo que estoy es esperándolo y preparándome para su venida. Sea que esté vivo o sea que esté muerto, si estoy vivo me transforma. Y si estoy muerto, resucitaré de primero. Esa es mi convicción y esa es la que tú debes de tener. Entonces la iglesia es la esposa y debe de obedecer. Entonces, ¿qué están haciendo en este tiempo? El ayuno no lo consideran importante. Y vamos a ver qué le dejó dicho el esposo a la esposa. ¿Qué dijo el esposo? Vamos a Marcos 2:20. Vamos a leerlo del 19 al 20. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo?
Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Vio que es una desobediencia en las iglesias apóstatas. La iglesia que tiene a Jesucristo ayuna. Sabe que es un mandato que dejó él puesto, que cuando lo quitaran a él, mientras anduvieron los apóstoles con él, no tienen que ayunar, porque andan con el esposo. Pero cuando el esposo fuera quitado, en aquellos tiempos, que son estos tiempos, ayunarán. No dice que ayunaron. Quedó escrito a futuro. Muy claro. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Ayunen para que aprenda a reverenciar al Señor y sea una persona que tiene el poder de Dios, porque los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Porque andaban con el esposo. Por eso él da esta respuesta, porque le hacen preguntas. Entonces usted hoy, que está esperando al esposo, espérelo ayunando, velando, orando, predicando el evangelio, leyendo la palabra. Que no te encuentre durmiendo. Despiértate, iglesia, y tú que duermes, Cristo te alumbrará. Vamos para el 6. Un pámpano es lo que somos nosotros. Juan 15, 1 al 8. Juan 15, 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La iglesia de Jesucristo es el verdadero creyente, es el verdadero discípulo, el que lleva fruto, el que no se separa del tronco, de la cabeza. Él es el tronco, él es la base de todo. Eso es como cuando nosotros vemos los injertos. El injerto se busca un patrón y se injerta ahí. Y nosotros fuimos injertados al olivo silvestre. Y nosotros damos fruto, es con él. La iglesia que está por fuera de Cristo puede dar muchos frutos materiales, pero no da frutos espirituales. Debemos de dar los dos. Que si usted crece espiritualmente, Dios lo bendice. Pero no lo haga usted en su propia fuerza. Deje que Él trabaje y péguese más. Mire, la savia es la que sostiene la rama. Si usted corta la rama, se seca. Así somos nosotros cuando nos separamos de Jesucristo y abrimos una doctrina a nuestro capricho y a nuestros deseos. Puede ser muy progresiva en dinero, en gente, pero muy pobre espiritualmente. Y muy pocos están llegando a Cristo por estar siguiendo las multitudes. Por eso la Odisea era muy rica, pero estaban ciegos, eran miserables, desnudos. Dios les recomendó a través del Espíritu Santo, del ángel que le mandó Jesús al que estaba en la iglesia, dijo: échate colirio. Esta palabra es como un colirio hoy para nuestra vida, para entender
que ya nos dimos cuenta que no es el local, que la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos aceptado verdaderamente a Jesucristo. Somos esas ramas pegadas al árbol y no nos separamos. ¿Cómo no nos separamos? Oramos, ayunamos, leemos, madrugamos, predicamos el Evangelio y llevamos la paz del Evangelio y la reconciliación a Dios a través de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si somos pámpanos, Él es el árbol, Él es la vid. Nosotros necesitábamos ese sacerdote, porque los sacerdotes morían y los pastores también van a morir. Todos vamos a morir. Imagínense, si yo los hago, que yo soy su cabeza, el día que yo me muera, usted queda sin cabeza. En cambio, el que tenemos ahora, me puedo morir yo, se puede morir el apóstol, el pastor, el maestro, y él sigue, la iglesia sigue. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, la cabeza es Cristo, y es el sacerdote que no muere, es el reino inconmovible, es el que no se va a mover, y por eso él cambió el sacerdocio, porque los sacerdotes tenían que todos los años, y morían, iban muriendo y tenían que todos los años. Este lo hizo una vez y para siempre, y no muere. Vamos a Hebreo, para que vea cómo nos habla la palabra. Hebreo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vio que la gracia es un don inmerecido y fuimos salvos por gracia. Y este sacerdote es para siempre. Entonces, si es para siempre, él es la cabeza. Entonces, la cabeza no va a ser Pedro, no va a ser el apóstol, no va a ser el pastor, la cabeza no va a ser el papa, la cabeza no va a ser nadie, ni el sacerdote. La cabeza se llama Jesucristo. Y la cobertura de toda iglesia es el Espíritu Santo, el que nos llama a pastorear la iglesia de Jesucristo. Que tu llamado sea estrictamente de Dios y no que te lo ponga un hombre o que te lo designe, porque es Dios el que toca y llama a uno a través de su Santo Espíritu y lo convence de pecado y lo trae a ministrar o a dirigir la iglesia que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces vamos a la conclusión. Apacentar la grey de Dios. Entonces vimos que es un edificio. Lo que se llama iglesia, hoy en día es uno. Y nos compara como un edificio, como un templo, y tiene su edificador, y fue construido sobre los fundamentos de Jesús dado a los apóstoles. Es un cuerpo viviente que sin cabeza se muere. Es un rebaño que necesita un pastor verdadero y no un asalariado, porque hoy nos dijo la palabra. Ese huye cuando ve lobo porque le interesa el dinero, y cuando no te ve nada te desprecia. Ya no eres importante. Otra es, eres la esposa. No le puedes ser infiel con otro que no sea Dios, con la idolatría, que es la fornicación espiritual, con personas, séale fiel a Jesucristo, y por eso compara el matrimonio con la iglesia. Así debemos ser fieles también a ese Cristo maravilloso, porque hay uno que es el traidor, que se llama Satanás, y de ahí origina todos esos asalariados, todos esos ladrones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Que hay que ayunar,
por obediencia al esposo, para que crezcamos y estemos firmes siempre, y que sin Él no hacemos nada. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. Entonces vamos a Primera de Pedro, concluimos. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como que teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, no teniendo señorío, que no te adueñes, no seas dominionista, no subyugue a las personas, llévelas a Cristo, al pastor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que nos habló la palabra. Y entonces igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sujetado no significa que tienen que adueñarse de ti. Es que obedezcas a la palabra que Cristo, a través del Espíritu Santo, le va dando a uno, y tú la obedezcas. Y que estés edificándose siempre en el cuerpo de Cristo, pero que tu cabeza sea Él. No nadie en esta tierra, solamente Jesucristo sea la cabeza, y tu cobertura sea el Espíritu Santo, que es el que te llamó a apacentar la iglesia de Jesucristo. No se le olvide nunca Hechos de los Apóstoles 20, 28. Se lo voy a volver a leer para que te quede eso grabado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Amén, iglesia. Oremos esta palabra. Padre, te damos gracias en esta hora maravillosa, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Gracias por esta tu palabra. Hoy entendimos verdaderamente que la iglesia no es un local, la iglesia no es ninguna catedral, ese es un recinto donde se congrega tu iglesia, pero que la iglesia somos cada uno de los verdaderos discípulos, los que hemos aceptado la verdad de la palabra. Sabemos que si llevamos fruto y hacemos lo que tú nos dices, seremos verdaderamente tus discípulos. Y eso es lo que tú quieres, Señor. Y pediremos lo que queramos en tu nombre, y os será dado. Ayúdanos a entenderte más y a conocerte más. Bendícenos, Señor, para seguir bendiciendo, porque ya fuimos bendecidos. Pero cuando te pedimos bendición, es que nos ayudes a bendecir más con tu palabra y a llevar un evangelio totalmente de la verdad, sin ánimo de lucro, voluntariamente, no de ganancias mala vida, sino que tú seas el proveedor y ayudador de nuestras vidas. En esta hora te ponemos, Señor, la familia espiritual alrededor del mundo. Ponemos la familia en carne para que también lleguen a tu presencia y se conviertan. También oramos por las autoridades, los presidentes, alcaldes, gobernadores, los presos, aquellos enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas. Te ponemos el cuerpo médico, también los ayudantes, las enfermeras, enfermeros que sirven, exponen su vida en este tiempo de pandemia, pero que sabemos que tú estás pendiente y al acecho de todas las cosas, Señor. Que quiera el enemigo meternos, infiltrarnos en nuestra iglesia, tú siempre vas a corregir las acechanzas que vienen de parte del enemigo, porque tú eres un Dios todopoderoso que cuida a tu iglesia
que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Confiamos en ti, Señor, que solamente en ti tenemos salvación, tenemos poder y autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, en el nombre tuyo, Jesús, porque todo es en el nombre de Jesús, no es en el nombre de ningún hombre, es en el nombre tuyo, en el nombre que sobre todo nombre es, y toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por todo. Ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Amén